Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, le da la más cordial bienvenida en esta transmisión en vivo a esta conferencia magistral titulada Fiscalización como pilar de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Y bien, me voy a permitir presentar a las personas que nos acompañan virtualmente en esta ocasión. Saludo a un afectuoso saludo al ingeniero Jesús Ramón Moya, auditor del ISAF. También se encuentra con nosotros el doctor Mauricio Merino Huerta, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Y también saludo al maestro Jaime Hernández Colorado, secretario técnico de este mismo instituto, a quien dejo en el uso de la voz para iniciar formalmente el evento. Muy amable, muchas gracias. Estamos empezando este grupo de actividades que estará sumada esta conferencia el doctor Mauricio Merino a una mesa que, como saben, sucederá enseguida. Les damos la más cordial de las bienvenidas, como siempre, a estas actividades de nuestro Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Sin mayor preámbulo, damos inicio. Si les parece bien, doctor Merino, ingeniero Moya, muy bienvenidos, y damos inicio con la participación del doctor Mauricio Merino y enseguida de que esta termine tendremos los comentarios sobre la misma del ingeniero Moya. Adelante, doctor Merino, por favor. Muchas gracias, Jaime, querido. Y bueno, empiezo por agradecerle con mucha sinceridad al ingeniero Jesús Ramón Moya su presencia en esta casa de estudios. Como ustedes pueden observar, estamos muy cerca, en realidad. Tenemos la misma escenografía porque estamos en el edificio que alberga el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, y pues es un honor tener al ingeniero Jesús Ramón Moya aquí en casa. Me da mucho gusto saludar a Claudia Orduño también, que es promotora activísima de estas actividades compartidas entre el Instituto y el ISAF, el órgano de fiscalización superior del Estado de Sonora, que también dirigido, también comandado está por el ingeniero Moya. Saludo con mucho gusto a Jaime Hernández Colorado, nuestro secretario ejecutivo, que es el que hace que las cosas realmente sucedan y que siempre sucedan muy bien. Muchísimas gracias, Jaime, por tu colaboración. El día de ayer suscribimos un convenio de colaboración entre el ISAF y el instituto, en realidad entre el ISAF y la Universidad de Guadalajara, para ensanchar nuestros ámbitos de colaboración con mucha ilusión de contribuir seriamente al espléndido trabajo que ya de suyo ha venido haciendo este órgano de fiscalización del Estado de Sonora, pero que además tenemos la intención de que las experiencias que se adopten en el Estado de Sonora sirvan para otras entidades del país, de manera que utilizaremos también este convenio de colaboración pues para divulgar, para difundir, para capacitar, para trasladar, transferir el conocimiento que se vaya produciendo en el instituto y que a su vez vaya siendo adoptado y a su vez utilizado por el propio ISAF. Esta es en realidad la puesta en marcha, el primer paso de estas actividades compartidas y seguramente es el preludio de una larga agenda de trabajo común. Así que por todas estas razones yo empiezo por agradecer a ustedes su presencia y por nuevamente retirar mi
mi gratitud a la confianza que el ISAF está poniendo en nuestro instituto. Bueno, me han pedido que haga algunos comentarios que después hemos acordado retomará el ingeniero Moya para esta primera conversación, más que una conferencia magistral, una conversación en realidad sobre algunos de los puntos pues de partida que por cierto pueden darle también sentido, orientación a nuestra colaboración académica con el ISAF. Yo quiero referirme el día de hoy específicamente a un punto. Quiero transmitirles a ustedes que a lo largo de los últimos años hemos venido trabajando en el país, haciendo un enorme esfuerzo por construir instituciones y por construir procedimientos que nos ayuden a combatir la corrupción con mayor eficacia. Y a pesar de todos esos esfuerzos, a pesar del papel que han jugado los órganos superiores de fiscalización, las fiscalías especializadas en materia de delitos derivados de la corrupción, a pesar de los tribunales de justicia administrativa, a pesar de los órganos de control o de las distintas dependencias encargadas de la función pública, tanto a nivel federal como de las entidades, a pesar del esfuerzo que hacen los poderes judiciales de los estados y los órganos garantes de la transparencia en cada una de las entidades y desde luego del papel que han venido jugando los ciudadanos en esta labor a través de los comités de participación ciudadana. La verdad es que vamos muy despacio y vamos todavía con muchísimos problemas de corrupción en el país. Es verdad que ha mejorado un poco la percepción de la corrupción, es decir, hoy se percibe un poco menos corrupción que antes, pero apenas es un poco y en todo caso la medición corresponde a la percepción más que a los hechos. Cuando uno revisa en realidad las prácticas en el uso de los recursos públicos, pues observa que todavía tenemos una batalla por ganar. Digamos, se han planteado los términos de la batalla, pero nos falta muchísimo, pero muchísimo. Entre las preguntas que nos formulamos en estos años para tratar de entender por qué, a pesar de todos estos esfuerzos que ya llevan por lo menos una década haciéndose en todo el país, creando instituciones, creando grupos de trabajo, nuevas reglas, procedimientos, ¿por qué no logramos acabar de avanzar? Y yo tengo dos respuestas en las investigaciones que yo mismo vengo haciendo y las que hago con mis colegas. Encuentro dos respuestas que a su vez abren un enorme abanico. La primera es de orden conceptual. Avanzamos poco porque no hemos acabado de tener una definición clara sobre lo que significa corrupción. Hemos confundido esta expresión con otros fenómenos muy dañinos y muy delicados, pero fenómenos distintos, como la impunidad o como los excesos en el uso presupuestario que ha llevado a la necesidad de establecer leyes de austeridad, o como los conflictos de interés, o incluso como los problemas de carácter estrictamente ético. Es decir, la construcción moral de las personas que finalmente acceden a los puestos públicos y desde esos puestos públicos toman decisiones a nombre de los demás. Es muy frecuente que cuando se habla de corrupción, conceptualmente, se hable primero de impunidad o en algún momento acabemos hablando de impunidad y que acabemos diciendo que hay que dar castigo a los corruptos, que lo que se tiene que acabar es la impunidad. Desde luego estamos de acuerdo con que se acabe la impunidad y desde luego es necesario combatirla. Pero una cosa es la impunidad
y otra cosa es la corrupción. Son dos fenómenos diferentes. Una cosa es que la gente cometa faltas y encuentra la oportunidad para cometerlas, para llevarse el dinero que no es suyo, para incrementar sus espacios de poder por encima de los límites que la ley le establece, o para favorecer banderías políticas o empresas privadas. Y otra cosa diferente es el hecho mismo de que el Estado tolere, acepte, tenga espacios en los que estas conductas ilícitas efectivamente se puedan cometer. A todos nos ofende también el abuso que se hace con el dinero público, los excesos. En esto yo coincido personalmente con la postura del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente tiene razón, yo lo suscribo por completo cuando se duele de los gastos excesivos, cuando se duele de las francachelas que se hacían con el dinero público, las grandes fiestas, las grandes comilonas, los viajes, celulares, coches, asistentes, choferes, secretarias, todos esos excesos que parecían verdaderamente de jeques, de marajás, cuando se trataba de servidores públicos. Y por supuesto que eso había que atajarlo, y había que atajarlo firme y claramente. Pero combatir el exceso, los abusos en el uso del dinero público tampoco equivale a combatir la corrupción. Son, de nuevo, fenómenos asociados, pero son fenómenos distintos. Y no me extiendo más sobre el caso de la cultura política o de la cultura social que también acaba avalando los hechos de corrupción, porque ese es un tema mucho más largo. Lo cierto es que sin duda estoy de acuerdo. Apenas ayer lo comentábamos justamente con el ingeniero Moya después de la firma de los convenios que hicimos con el rector de CUSEA en la Universidad de Guadalajara, y decía el ingeniero Moya, y yo suscribo también eso, que tenemos que incrementar el papel de las escuelas, tenemos que hacer que haya una mejor cultura cívica, que la ética se imponga como un asunto transversal en todas nuestras relaciones sociales, desde luego desde la escuela. Yo añadiría en todas y cada una de nuestras relaciones sociales. Estoy de acuerdo. Pero eso tampoco es la corrupción. Entonces, hemos dedicado muchos esfuerzos razonables, les repito, les ruego que me comprendan, razonables y plausibles a combatir la impunidad, a lograr gobiernos más austeros y a lograr una nueva cultura ética en el servicio público. Con todo eso estoy de acuerdo. Y sin embargo, como el fenómeno de la corrupción responde a cuerdas distintas, es un fenómeno distinto, pues persiste. A mis alumnos les he preguntado muchas veces cuántos reos se necesitan en la cárcel para acabar con la corrupción. Es decir, cuántas gentes tienen que dar a la cárcel para que finalmente termine la corrupción. Lo pregunto deliberadamente para llamar a la conciencia de que son dos fenómenos distintos. Hacer que en efecto la gente que comete faltas sea castigada es distinto de impedir que se cometan esas faltas y de garantizar un ejercicio honesto, bien articulado, con rendición de cuentas de los recursos públicos en toda la cadena decisional de la administración pública. Bueno, el primer problema entonces es conceptual y es mi opinión, lo hemos discutido mucho acá en el instituto, que tenemos que afinar nuestros conceptos para que asumamos que la corrupción es captura de lo público y para que hagamos todo lo posible por evitar que esa captura, esa apropiación ilegítima de lo que nos corresponde a todos,
que esa apropiación que además pasa por esconder lo que todos debemos conocer y que esa apropiación pasa por excluir a quienes deben ser incluidos en el uso de los recursos públicos, es decir, los distintos fenómenos, las distintas expresiones de la captura, de la apropiación, del secuestro de lo público para volverlo privado, privado empresarial o privado partidista, privado para hacer negocios o privado para hacer poder, privado para entregárselo a una sola persona que se enriquece, a una red de individuos o para desviarlo a las campañas políticas de los partidos, privado en cualquiera de las manifestaciones. Eso que es público se vuelve privado porque hay grupos organizados, como el del crimen organizado, que se adueñan de esos espacios, los hacen propios y medran con ellos. Evitar que eso siga sucediendo es a todas luces la tarea más importante que tenemos quienes estamos sinceramente interesados, preocupados por combatir el fenómeno específico de la corrupción. De tal manera que si además de ese fenómeno específico se producen faltas o delitos, también se castigue a quienes los cometan sin impunidad. Y si alguien quiere hacer un uso abusivo del dinero que el Estado, el gobierno les entrega para beneficio propio, se impida. Y que además formemos a la gente con ética, que tengamos un nuevo sentido de integridad pública en todo el país. Todo eso también, pero también, subrayo, no en lugar de. Necesitamos combatir la corrupción como un fenómeno que sucede de una manera incluso normalizada en nuestro país. La segunda razón que yo encuentro por la que no hemos podido avanzar lo suficiente, además de las cuestiones que ya hemos tocado muchas veces y que son parte de las conversaciones de café, déjenme ponerlo así, de las sobremesas prácticamente de todas las familias de México, que es la política, la falta de voluntad, los titulares de las dependencias que nos caen bien o nos caen mal, en fin, aparte de las cuestiones estrictamente políticas asociadas con la voluntad individual de quienes tienen en sus manos una representación electoral o tienen en sus manos un cargo de designación. Aparte de eso, creo, déjenme ponerlo así en el sentido coloquial y les pido que me presten atención en esto en particular. Aparte de esto, déjenme ponerlo, repito, en sentido coloquial. En México hemos puesto los bueyes detrás de la carreta al poner en marcha sistemas anticorrupción. Es decir, hemos dejado la información, la clave principal del combate a la corrupción al final de todos esos procedimientos y hemos descuidado dos de las cuestiones fundamentales que tiene cualquier medio, cualquier sistema, cualquier procedimiento de combate a la corrupción en el mundo entero. No solo en México, en cualquier práctica de combate a la corrupción del mundo entero, lo primero que se pone sobre la mesa es la información. Y en México hemos descuidado los archivos. La Ley General de Archivos se aprobó apenas hasta el 2018 y estando en 2021 sigue sin ponerse a funcionar. No hay en México buenos archivos, por lo tanto no hay una buena gestión documental, por lo tanto no hay memoria histórica y por lo tanto tenemos que a veces ir a perseguir los papeles, ir a buscarlos de donde están literalmente escondidos, a veces incluso a producir la información que los servidores públicos debían generar para acreditar sus atribuciones, el cumplimiento de sus atribuciones, y en lugar de eso, pues simplemente los declaran inexistentes o los desaparecen. No ha desaparecido la práctica de
de quemar archivos, de romper archivos, de esconder documentos, de eludir toda responsabilidad, porque la información es clave. Y hay que tomar en cuenta que la última ley general que se aprobó de todo este enorme andamiaje destinado a combatir la corrupción fue precisamente la que debió aprobarse primero, que es la Ley General de Archivos. Sin información no puede haber acceso a la información y por lo tanto no puede haber transparencia o se dificulta enormemente la transparencia. Sin información no puede haber suficiente rendición de cuentas. Es absurdo pensar en un procedimiento de rendición de cuentas eficiente que carece de información. Sin información no puede haber monitoreo de las actividades públicas, nadie puede hacer el seguimiento permanente de lo que está pasando. Sin información no puede haber evaluaciones, la evaluación es siempre una comparación, pero una comparación con datos reales, con información fidedigna. Entonces, lo que quiero subrayar es que hemos construido un sistema de combate a la corrupción muy robusto, pero que dejó el problema de la información al final y todavía no acaba de resolverlo a cabalidad. Y la otra clave, que es por donde quiero avanzar, son las cuentas públicas. La cuenta pública en México, el ingeniero Moya me corregirá y me llevará al lugar correcto, pero la cuenta pública en México, que es la otra pieza maestra de la información indispensable para combatir la corrupción, tampoco está resuelta a cabalidad en el país. Tenemos cuentas públicas sumamente deficientes en todo el país. Son instrumentos que están más bien subordinados a la voluntad de los congresos por razones políticas y que no necesariamente reflejan lo que debían reflejar. Me voy a detener en esto como última parte de esta conversación porque me parece, dado el grupo que nos escucha esta mañana, de la mayor relevancia. Cuenta pública. ¿Qué tiene que hacer la cuenta pública para ser realmente útil en términos del combate a la corrupción? Según la literatura que conozco, que he tenido a mi alcance sobre contabilidad gubernamental, ustedes son expertos en esta materia y no me dejarán mentir, las cuentas públicas son sistemas de información contable, pero son sistemas de información que por lo menos deben ofrecer elementos para el control de la gestión de los recursos públicos, para la evaluación de las políticas y de los programas y en consecuencia para corregir las políticas y los programas que estén en curso en cada ejercicio fiscal y también deben servir para la rendición de cuentas. La cuenta pública es un instrumento que tiene al menos 7 propósitos que no pueden perderse de vista. Los voy a enunciar muy rápidamente. En primer lugar, una buena cuenta pública debe servir para llevar a cabo un control efectivo. Cuando digo efectivo me refiero a literalmente efectivo de los ingresos y de los gastos que realizan todas y cada una de las unidades responsables de ejercer recursos públicos. Es inaceptable, por ejemplo, que se diga que los ingresos públicos no se registran en tiempo real o que no tenemos información sobre cuál es la vía exacta, cuál es el monto exacto y en dónde y cuándo se recibieron los ingresos que recauda el gobierno por cualquiera de los medios, derechos, productos, aprovechamientos, impuestos, contribuciones extraordinarias, cualquiera de las vías, en cualquiera de las cajas o de los bancos o de los servicios a través de los cuales se justifican esos ingresos. Es sumamente importante que no se juegue con el dinero que está llegando a las arcas públicas, que integra el erario, porque ahí empieza el juego de la discrecionalidad y ahí empieza el juego de la opacidad y en consecuencia ahí empieza el juego de la corrupción. Cuando no se sabe bien a bien
cuánto dinero llega, por dónde llega, quién lo está entregando y con qué o cuál de las vías jurídicas y cuál, insisto, de las ventanillas abiertas por el gobierno en sus distintas modalidades accede el dinero público. Los ingresos deben ser perfectamente contabilizados y son una pieza maestra de una cuenta pública bien entendida, que sin embargo en México suele ser omitida porque nos concentramos en el lado del gasto. En segundo lugar, la cuenta pública debe servir para detectar y evitar, ahora sí, desviaciones en el ejercicio del gasto, pero en el ejercicio, no al final. Una cuenta pública bien entendida no es una consolidación de datos contables para cumplir burocráticamente con lo que ordena la ley de fiscalización y entregarle al señor auditor a tiempo. No es una tarea escolar. La cuenta pública es un instrumento de control efectivo cotidiano del ejercicio del gasto. Por lo tanto, tiene que irse formando todos los días y tiene que ser utilizada todos los días precisamente como sistema de información. La cuenta pública nos debe servir para saber si efectivamente se está utilizando el recurso en el tiempo, en la forma, con los procesos y en las oficinas, todos esos elementos, tiempo, forma, procesos, oficinas, que se hicieron responsables de ejercer el dinero que se entrega a esas oficinas para cumplir los propósitos a nombre de la sociedad, a nombre del pueblo mexicano. En tercer lugar, la cuenta pública debe servir para detectar y evitar compromisos financieros de cualquier índole que puedan poner en riesgo la capacidad de acción financiera del gobierno en el futuro. Hoy en México tenemos problemas muy serios ya, muy serios, en varios de los municipios del país, por al menos 3 razones vinculadas con este incumplimiento, con esta falta de uso inteligente de las cuentas públicas. El primero de esos problemas es la deuda pública. Los gobiernos municipales llegan endeudados, llegan ya cargando deudas y por lo tanto pagos de intereses que con mucha frecuencia comprometen una buena parte de sus recursos. En segundo lugar, llegan cargados de contratos, de pagos que no se han liquidado en el pasado, que no se liquidan oportunamente, justamente por las deficiencias del registro en la cuenta pública. Es sumamente frecuente que obras públicas realizadas, servicios prestados, compras cuyos productos ya fueron entregados, de papelería, de alimentos, de computadoras, de servicios públicos, de luminarias, etcétera, se quedan sin pagar. Y a pesar de que el ejercicio de ese gasto ya debió haber sido registrado como devengado y por lo tanto tiene que pasar a la calidad de pagado de inmediato, pues no se realiza la cuenta pública de manera adecuada y entonces se carga el compromiso sobre administraciones siguientes o incluso sobre ejercicios fiscales siguientes, minando la posibilidad de acción de los gobiernos, de los municipios y también de los estados. Y la tercera, que todas y todos ustedes conocen muy bien, son los pasivos laborales. Los pasivos laborales constituyen un compromiso cada vez más grande en la República Mexicana, en prácticamente todos los estados, y cada vez representan un porcentaje más grande del gasto público que no se presupuesta como tal, y entonces crea problemas gravísimos en el ejercicio programático presupuestario del ejercicio fiscal siguiente, dada la deficiencia en el registro de la cuenta pública de los años anteriores. Entonces, repito, tercer punto, detectar y evitar compromisos financieros de cualquier índole que puedan poner en riesgo la acción financiera del gobierno en cualquiera de los ejercicios posteriores. Eso es una tarea, en mi opinión, inexcusable
de la cuenta pública. En cuarto lugar, y lo sabemos muy bien, un otro gran problema, el registro y control del patrimonio público. En otros países, el patrimonio incluye, pienso en países como Dinamarca, en fin, como los escandinavos, por cierto, el patrimonio incluye los postes, las luminarias, incluye, es decir, el patrimonio no solamente es el patrimonio histórico de los grandes edificios o de las obras de arte que se entregan eventualmente como pago, como dación para cubrir deudas. No, el patrimonio es el patrimonio del Estado y debe tener un registro contable. Cuando ese patrimonio no se registra y no se amortiza adecuadamente, pues entonces pueden llegar hasta ocurrir accidentes graves, puentes que se dejan de mantener, calles que se dejan de atender, drenajes que se dejan de desasolvar. Es decir, no hay un criterio patrimonial, inmobiliario y de infraestructura urbana que nos permita saber cuánto dinero tendríamos que dedicar en cada ejercicio fiscal para mantener el valor actual de ese patrimonio, por lo menos de la manera más inteligente desde el plano de las finanzas públicas. En quinto lugar, la cuenta pública debe servir para conocer los costos efectivos en los que incurre cada una de las unidades responsables de ejercer el gasto público. Aquí ya me dirán ustedes, hombre, ya se puso usted muy sofisticado, y puede ser, pero en cualquier cuenta pública que se precie de serlo, tendremos que ser capaces, voy a repetirlo, de reconocer los costos efectivos en los que incurre cada una de las unidades de gasto. No es posible que no podamos comparar el costo efectivo que tiene una dependencia dedicada a hacer obras públicas de un municipio comparada con el costo efectivo de otra dependencia dedicada a hacer obras públicas de otro municipio. Necesitamos identificar el costo efectivo de las unidades de gasto de todas las dependencias, porque de eso depende, no solo de que el dinero se vaya a gasto corriente o gasto de inversión, eso, con todo respeto lo digo, eso es del siglo XIX. En este momento ya ese no es el tema. El gasto corriente puede servir para prestar servicios muy importantes, para garantizar justicia, para evitar discriminación, para emprender una política de cuidados. El gasto corriente quiere decir pagarle a las personas y crear las condiciones laborales para que cumplan con su misión. Eso en principio no está mal. Lo que está mal es que el costo efectivo de esas unidades de gasto acabe no solo no siendo registrado, sino que no se pueda ni comparar, y entonces el costo acaba siendo más alto que el beneficio. En toda escuela de economía, en toda escuela de contabilidad, en toda escuela de administración pública estudiamos costo-beneficio. Es una cuestión elemental, y en las cuentas públicas de este país no se incluye la relación costo-beneficio, lo cual es a todas luces pues un despropósito. En sexto lugar, tenemos que usar la cuenta pública para relacionar los costos, sí, de acuerdo, voy a eso, de operación e inversión de cada unidad responsable, pero en función de los resultados que se obtienen al final de cada ejercicio fiscal. No solo la relación simple, la razón simple entre inversión y operación, sino la razón entre operación e inversión en función del resultado obtenido. En los libros de texto, ustedes saben, se dice que la calidad es el valor agregado que se añade por unidad de tiempo invertido. Tiene más calidad quien añade más valor agregado en la misma unidad de tiempo invertido. Una persona, una maquinaria, un sistema, una universidad, lo que sea, añaden más valor agregado en la misma hora de trabajo que otra. Muy bien, pues esas universidades, esos sistemas, significa que tienen más calidad. Bueno, para saber qué calidad tienen los resultados de la operación del gobierno,
necesitamos vincular esos resultados con la razón entre operación e inversión, pero en función de lo que están entregando. Y eso que se está entregando es parte de la cuenta pública, porque para eso se da el dinero, no solo para que se registre y se pasen facturas, sino para añadir valor, es decir, agregar valor a la vida social de los países y para darle mayor calidad a nuestra convivencia como sociedad. De eso se trata. Entonces, la cuenta pública no puede pasar inadvertida esa relación entre operación, inversión y resultado en función de este criterio de calidad al que me referí hace un momento. Y el séptimo, que es algo al que yo sé que el ISAF está trabajando intensamente y es parte de nuestra voluntad de ayudar a que lo haga cada vez con mayor eficacia, es informar al público de manera eficaz y completa. Completa es completa. Sobre el ingreso, el uso, el destino y la calidad de los resultados de los recursos públicos. Es decir, no solo cuánto se gastó y quién, sino para qué se gastó, para qué se usó y qué destino tuvo y qué resultados se obtuvo con el dinero que se le entregó a quienes nos representan en las oficinas públicas. Ninguna de estas expresiones que acabo de subrayar, las 7 que he mencionado, es producto de la imaginación de su servidor o de nada que se vincule con eso, sino es producto de la literatura de contabilidad gubernamental comparada que existe en el mercado de las ideas, digamos. Es algo que pide Intosai, es algo que está en los grandes organismos internacionales, está en los manuales de contabilidad gubernamental, no es nada nuevo, nada que no sepamos, pero lo que quiero subrayar es que además existen indicadores precisos para cada una de estas 7 cualidades que debe tener la cuenta pública. Existen medios para poder asegurar que las cuentas públicas efectivamente registren de esta manera las operaciones financieras que realizan los gobiernos y en consecuencia para cumplir con su cometido. Y con esto voy cerrando. Dado que estamos entre auditores y entre personas especializadas en esta materia, dediqué pues la mayor parte del tiempo al asunto de la cuenta pública, pero permítanme cerrar volviendo al principio de mi conversación. Voy a repetir lo básico. Cuando digo que hemos puesto los bueyes detrás de la carreta y nos hemos equivocado en ese sentido, y por eso se ha demorado el combate a la corrupción, me estaba refiriendo a que la información, la que se produce en términos de gestión documental y la que se produce en términos de cuenta pública, debe estar siempre por delante. Esta es la primera clave para combatir la corrupción. Cuando se tiene información suficiente para saber lo que está pasando, entonces se puede evaluar, se puede monitorear, se puede controlar, se puede llamar a la sociedad, se pueden, incluso, si es así lo que se busca, se puede llamar a cuentas a los funcionarios que no estén cumpliendo con su misión y castigarlos, como decíamos al principio. Se puede hacer un esfuerzo mucho más concreto para construir un ambiente de integridad pública y se puede, por supuesto, garantizar que nadie abuse del dinero que se le entregó para fines personales. Es decir, esas confusiones que se han generado con el concepto de corrupción, repito, impunidad, austeridad, ética, que son muy importantes las 3, pero que no corresponden con el fenómeno específico de la corrupción, que es la captura, es la apropiación para fines políticos o para fines de enriquecimiento personal de lo que se le entrega a alguien para cumplir un cometido público, un cometido colectivo. Eso sí es la corrupción. Y la información que se necesita para combatir esas prácticas corruptas
es lo que hemos dejado al final de la batalla. Por eso no nos sale bien. No tenemos las cuentas públicas correctas, no tenemos la información correcta en esas cuentas públicas, nos faltan varios de los puntos que acabo de enunciar y encima los documentos, los mismos documentos, los papeles, pues no sé, ni siquiera se conocen bien, se esconden, ya les digo, se reservan o de plano se rompen. Me preocupaba mucho leer el último informe de auditoría de la Auditoría Superior de la Federación. Recordarán ustedes, en los que, entre otras cosas, se dolía la Auditoría Superior de la Federación de que no había podido hacer una buena auditoría a la Secretaría de la Función Pública, porque la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal le ocultó la información. Es ridículo. Pero así ha venido sucediendo. Entonces, con esto cierro y le cedo la palabra a Jaime Hernández, solamente diciéndoles, vamos a poner las cosas en orden, vamos a volver a lo básico. Ya yo he tenido oportunidad de conversar con ustedes en una ocasión reciente y vuelvo sobre la misma idea. Hay que volver a lo básico y hay que empezar por producir la información, no más, pero no menos. Y la información se organiza en archivos. Por tanto, hay que darle cumplimiento a la ley de archivos. Y la información financiera se organiza en cuenta pública. Por tanto, hay que robustecer la cuenta pública. Si no tenemos archivos y no tenemos una buena cuenta pública, pues va a estar muy difícil que logremos construir realmente un combate a la corrupción que poco a poco vaya minando las oportunidades por las cuales las redes de corruptos, las personas que abusan de su poder, de su autoridad, pues van medrando con lo que en realidad nos corresponde a todos. Muchas gracias por escucharme. Esto es lo que yo quería transmitirles y quedo a su disposición y con mucho interés de escuchar. Gracias, Jaime. Muchas gracias, doctor Merino, por su conferencia. Enseguida va adelante la participación del ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora. Adelante, por favor, ingeniero. Muchas gracias, Jaime. Doctor Merino, es un placer escucharlo y poder pensar qué es lo que viene hacia adelante, ¿no? Creo que lo que usted acaba de señalar es muy claro. En el ISAF, en los años anteriores, para el 2018 y 2020, el instituto realizó unas encuestas en materia de percepción de corrupción como parte de un esquema relacionado también con la percepción de los servicios públicos que hemos hecho en los últimos años. Y en el 2018, la percepción de las personas que fueron encuestadas, mayores de 18 años, pensaban que en Sonora había un 64% de percepción de la existencia de corrupción en mayor o menor grado. Esa era la percepción que se captó en ese año. Para el 2020, al hacer nuevamente ese ejercicio de revisar la percepción sobre corrupción, nos encontramos que quienes nos contestaron esta encuesta había disminuido esa percepción al 55%. Esta circunstancia se debe a que se ha venido trabajando intensamente en los elementos que permitan analizar este fenómeno de la corrupción y sobre todo irlo atacando. Sin embargo, creo que tiene mucha razón cuando dice que no tenemos claro qué es la corrupción. Y las personas asociamos siempre la corrupción a la circunstancia o al hecho de la apropiación de los recursos públicos para el beneficio de las personas. Sea esto desde un policía que detiene a un ciudadano y que le solicita dinero o le ofrece el ciudadano dinero y el policía lo acepta para evitar una multa de tránsito, o el servidor público que se apropia de recursos para efecto de un beneficio personal. Es un camino muy amplio por recorrer, estoy completamente de acuerdo con usted, pero también creo yo que como sociedad tenemos que establecer qué es lo que queremos hacia adelante. El estar analizando lo que ha sucedido en el pasado
Es cierto, es importante conocerlo, es la base de lo que ha sucedido en el país, pero es la evolución propia de un sistema de generales a un sistema de ciudadanos. Y ese paso en donde estamos transitando como sociedad, máxime ahora, por ejemplo, la pandemia nos ha enseñado que la velocidad de transformación de las formas, cómo llevar a cabo las cosas, nos da una enorme posibilidad de hacer cambios importantes. Y aquí me lleva al tema que señalaba ahorita de la cuenta pública. La cuenta pública es un concepto histórico que traemos desde la Contaduría Mayor de Hacienda, desde la parte de rendición de cuentas, donde en el pasado simple y sencillamente era presentar los números de cómo quedaron las cosas. Pero hoy, derivado de la exigencia de la nueva sociedad, nos enfrentamos a una condición completamente distinta. Mas, sin embargo, los conceptos de lo que debe de ser la cuenta pública, su contenido, los elementos, los define la Ley General de Contabilidad Gubernamental del 2008. En el 2008, cuando se aprueba la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de ahí inicia el proceso de cambio hacia los estados en la aplicación y modificación de la forma de rendir cuentas, pues estamos ya prácticamente a 13, 14 años de esa ley. Y creo que ahí viene la importancia de poder hacer un nuevo diseño de cuenta pública. La cuenta pública, con el concepto actual que tenemos contenido en la ley, es informar cuando las cosas ya sucedieron. No podemos actuar con oportunidad porque la cuenta pública, que es la revisión del ejercicio del Estado mexicano en su conjunto, se presenta al término del ejercicio del gasto público y todavía más allá, a fecha posterior, cuando se cierran esos tiempos para efecto de preparar la información y entregarla a consideración de los congresos estatales. Esta situación nos aleja demasiado de cuando sucedieron los hechos para poder actuar y prevenir con oportunidad. Porque llevar medidas preventivas cuando ya pasaron 17 meses, 18 meses de que los hechos sucedieron, pues no nos ayuda a corregir con la velocidad que exige la sociedad moderna las condiciones en las que actúa el Estado. No se puede corregir una obra pública mal ejecutada 14 meses después cuando uno va a hacer la revisión como ente externo de fiscalización. De ahí creo yo que se abre una gran oportunidad en estos momentos para efecto de hacer un nuevo diseño en materia de lo que es una cuenta pública. Acortar los plazos, pensar en las auditorías en tiempo real, de tal manera que esa auditoría en tiempo real de parte de los entes externos, no como órgano de control interno, sino como ente externo que revisa el ejercicio del gasto público, pueda permitir generar en el momento preciso, en la condición específica, aquellas recomendaciones o elementos que permitan que las cosas mejoren. Estas auditorías en tiempo real, nosotros estamos convencidos, lo hemos hecho en Sonora, permiten evitar cualquier tipo de desviación y si la hubiera, acercar al momento más preciso del hecho sucedido el posible establecimiento de una responsabilidad si así corresponde. Esta situación, y siento yo que es sumamente importante el pensar cómo cambiar el concepto de la cuenta pública, habría que hacerlo desde la propia Ley General de Contabilidad, modificar el concepto, hacerlo más cercano, establecer la posibilidad de la revisión al término de cada trimestre, ya no al término de cada año, de tal manera que permita que estas acciones puedan desarrollarse de esa manera. De igual manera, el hecho de que traigamos deficiencias en la presentación de cuenta pública tiene un origen muy claro. Es la deficiencia en la aplicación del ciclo presupuestario. La forma como se integran los presupuestos en el país es sumamente deficiente. Normalmente traemos criterios de incremento en el presupuesto, definición de techos presupuestarios, pero no tenemos una definición de objetivos, metas específicas. Se hace un esfuerzo importante desde el nivel federal y los estados para efecto del establecimiento del presupuesto para resultados,
Sin embargo, esta circunstancia la tenemos en el papel, pero en la práctica realmente no sucede. De tal manera que cuando se hacen las auditorías presupuestales para revisar el nivel de cumplimiento de esas acciones, se encuentran importantes deficiencias desde la elaboración misma del presupuesto, porque este no responde a los objetivos que la sociedad está buscando. Asignamos presupuestos en función de la negociación política, no de la necesidad de la sociedad y de la problemática que se tiene que responder. Entonces, ese es otro elemento que aparentemente no se observa mucho, pero que es de enormes consecuencias, porque el resultado del presupuesto público se ve limitado. De tal manera que cuando evitamos, oye, ¿cómo puedes detectar, cumplir compromisos? No, la fiscalización debe de iniciar desde el momento mismo de la integración de un presupuesto público, no solamente del resultado de la cuenta, sino cómo integraste el presupuesto, cómo lo realizaste, estás cumpliendo o no con tu plan de desarrollo, cómo se ve ese cruce entre presupuesto y plan para efecto de ver si efectivamente se logran los resultados que la sociedad desea y que se han establecido en los mismos. Creo que es muy importante lo que usted ha señalado. Esa vinculación entre los elementos y modernizar el principio y el criterio de lo que es una cuenta pública y en qué momento se debe de dar la fiscalización externa son elementos fundamentales para avanzar en el combate a la corrupción y en la rendición de cuentas. Coincido con usted en lo de los bueyes detrás de la carreta. Es muy lamentable que la última ley general hubiese sido la de archivos. Coincido con usted porque yo tengo 2 hermanas que han estado relacionadas con los archivos toda su vida y son unas defensoras de estos elementos de forma muy importante. Y le voy a explicar por qué. Porque normalmente los archivos, y lo dije en una ocasión en un evento en la Universidad de Ciudad del Carmen, casi siempre el personal que está en archivos es personal que enviaban de castigo. Oye, ya no te quiero, vámonos a los archivos, no, mándalos allá con los archivos. Cuando debería de ser gente profesional que atendiera eso. Por otro lado, se crea una ley sin soporte. No hay presupuesto para aplicarla. Hay obligaciones que deben de cumplir las entidades en materia de archivos, pero no hay recursos para hacerlo. Entonces, ¿cómo le exigimos a un servidor público que cumpla con una obligación cuando esté impedido para hacerlo porque no cuenta con los recursos para atenderlo? No hay una definición clara. Hay una ausencia del Estado en el ánimo del cumplimiento de esa norma. Mientras más te tardes, mejor, menos problemas para mí, por ejemplo. Y le voy a poner un caso de lo que usted señalaba ahorita. Se deja el aspecto relacionado con la fiscalización de la ley de archivos a los órganos de control interno. Esta circunstancia limita la posibilidad de las entidades de fiscalización externa en poder entrar a revisar el nivel de cumplimiento de esas acciones porque ya está definido quién tendrá que hacerlo. Pero todavía vamos más allá. En el momento mismo en que se determina la creación de la ley de archivos, se generan una serie de condiciones y responsabilidades. Y, por ejemplo, los consejos estatales en materia de archivos no se han creado con la oportunidad de vida, ¿sí? No ha habido el interés por atender este importante elemento y, por lo tanto, los niveles de cumplimiento, si hoy los revisáramos a nivel general en el país, iban a ser sumamente precarios. De tal suerte que hablar de una rendición de cuentas con base en la información que se genera en los archivos cada vez es más complicado. La propia destrucción de los archivos, cuando así fuese necesario hacerlo porque ya han perdido su valor administrativo, contable, financiero, fiscal, etcétera, no hay una definición de quién tiene que determinar esa circunstancia. ¿Sí? Hay un vacío en ese sentido, de tal manera que nadie quiere asumir esa responsabilidad, lo cual implica seguir manteniendo toneladas y toneladas de papel que no tienen ningún valor ni aportan ningún elemento en materia de fiscalización o rendición de cuentas, o sea, fueron de trámite administrativo. Y es un costo también para el Estado, el mantener, cuidar y proteger, y aparte responsabilidades sobre los servidores públicos.
Entonces, coincido con usted, creo que falta una voluntad importante en este sentido en materia de archivos, donde hay que hacer un mayor énfasis en esa circunstancia y dar las prioridades. Cuando usted mencionaba la parte relacionada de cómo estamos usando el recurso público y cómo esto debe de reflejarse en una cuenta pública, es otra circunstancia que nosotros hemos observado. Según las disposiciones normativas en materia presupuestal, existe una prelación de asignaciones en materia de recursos. Primero, como bien lo señalaba, está el mantenimiento y conservación de la infraestructura existente, que es una inversión y un esfuerzo que ha hecho la sociedad durante años y que está al servicio de la sociedad. Sin embargo, las administraciones pues privilegian cualquier tipo de obra o acción que observe la ciudadanía sobre aquellas que la ciudadanía no ve y que en un momento determinado colapsan. Ahí tenemos obras hidráulicas, de drenaje sanitario, pluvial, que nunca se le da mantenimiento. Y ante esa circunstancia tenemos colapsos importantes, pérdidas de vidas humanas derivadas de ello, porque a las autoridades no tienen interés en la conservación de esa infraestructura. Prefieren invertir en obras nuevas o en acciones nuevas en lugar de mantener lo que existe. Y finalmente el costo se refleja en la sociedad, porque cuando colapsen estos servicios, tendremos entonces que enfrentar una condición de emergencia, y para las condiciones de emergencia suficientes para atenderlos. Y ese es un elemento también sumamente importante. Informar a la sociedad, como usted bien lo decía, es algo que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a informar, porque en el servicio público ha sido una tradición el guardar la información, el tenerla oculta. Digo, yo tengo algunos años en el servicio público, no quisiera decir cuántos para que no crear un antecedente ahí, pero los archivos eran propiedad prácticamente del servidor público que generaba la información. O sea, los archivos son míos, no son de la institución, no se tenía ese criterio. Y muchas de las generaciones de servidores públicos actuales viven y mantienen ese criterio de la apropiación de la información pública. De tal manera que el informar, el poner a disposición de la población y de los ciudadanos la información pública que se genera en las instituciones es un elemento a veces hasta traumático. Se tiene miedo, yo no sé de qué, de informar. ¿Por qué reservar la información? Básica y fundamentalmente por intereses políticos. Y esos intereses políticos en ocasiones generan condiciones que pueden ser consecuencia de una inestabilidad social. Por decir algo, voy a poner un señalamiento. En los municipios de Sonora, dentro de las encuestas que hacemos de percepción de servicios públicos, está una pregunta donde se cuestiona al ciudadano con qué tanta confianza utiliza el agua que le llega a su casa y si piensa que esa agua lo va a enfermar o no. Y el porcentaje de ciudadanos que piensan que esa agua no se puede consumir directamente anda por arriba del 65%. Es decir, la desconfianza en la forma de cómo se trata el agua, cómo llega a su casa, cómo está la muestra, podría fácilmente eliminarse de la sociedad si los sistemas de agua potable estuvieran publicando permanentemente los monitoreos de calidad del agua en los puntos en donde llega a las colonias, a las casas. Sin embargo, esa información se oculta. Buscando nosotros información en los sistemas de agua potable de Sonora, había reportes de análisis físico-químicos, bacteriológicos del agua, sí los había, pero de 3 o 4 años atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no le estemos informando a la población permanentemente respecto a la calidad del agua que está consumiendo? Que aparte tiene otro impacto. Tiene el impacto en materia de que se asocia un costo, un impuesto indirecto a las familias por la compra de agua embotellada.
porque las familias, para poder consumir agua para sus alimentos, sus medicamentos, etcétera, o simplemente para tomar, prefieren comprar agua embotellada en lugar de utilizar el agua que les proporciona el sistema de agua potable de sus ciudades. Entonces aquí es sumamente importante que esa información esté a disposición del público. Por eso cuando usted señala cómo impulsar acciones que permitan evitar la corrupción, evitar la impunidad, es mediante una práctica permanente de información a la sociedad. Creo yo que ese es un elemento fundamental. Tenemos que reeducarnos los servidores públicos, hay que hacer un proceso de reinvento del servidor público y sobre todo que el servidor público no llegue a la posición pensando que se va a hacer millonario, ¿no? Pensando que llegando al servicio público resuelvo los problemas de mi vida. Eso es fundamental. Yo coincido también con usted cuando señala que el esfuerzo del presidente de la República en la lucha de los excesos es correcto, ¿sí? Pero la lucha de los excesos no debe de atentar a las necesidades de la población, a la oportunidad del recurso público. La oportunidad del servicio es fundamental, ¿sí? Recuerdo en el pasado, por ejemplo, recursos que se asignaban para la agricultura, ¿verdad? Que el ciclo agrícola primavera-verano había que hacer las asignaciones de recursos y los recursos se entregaban en diciembre, cuando ya la necesidad de atender ese programa alimentario había pasado. Pues todos estos aspectos creo yo que son elementos que, si bien es cierto, están contenidos en la cuenta pública, las entidades de fiscalización no hemos sabido comunicar. Porque también hay que reconocer que es una parte en donde las entidades de fiscalización estamos abriendo un nuevo camino. Las auditorías al desempeño, las auditorías presupuestales, la parte relacionada a verificación y cumplimiento del PBR, que muchas auditorías en el país afortunadamente están retomando con gran entusiasmo para efecto de llevar a cabo una fiscalización diferente. Y siento yo que la obligación de lo que señalaba hace un momento de este convenio que hemos firmado entre la Universidad de Guadalajara y el ISAF es pensar en la fiscalización del futuro, en cómo tenemos que rendir cuentas a la sociedad, cómo impulsar esa lucha en contra de la corrupción, la rendición de cuentas. Y no se trataría, creo yo, de cerrar los puntos para los corruptos. Es crear una cultura diferente de carácter general en donde todos caminemos sobre los mismos conceptos y elementos. Es para mí un placer poder tener esta conversación con usted, doctor Merino, con Jaime Lulú, ¿cómo está? Y creo que existe una gran confianza en que podemos avanzar y avanzar positivamente en beneficio de la sociedad. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, ingeniero Moya, por su comentario. Añadiría nada más, si me permiten, el doctor Merino y usted, que en el tema de archivos, por ejemplo, tenemos 17 artículos transitorios en nuestra ley general y estamos incumpliendo con los 17 en términos de los periodos que se han establecido en la propia ley para poner en marcha sistemas institucionales de archivo, consejos especializados e incluso el Registro Nacional de Archivos, que se suponía debía entrar en vigor en funcionamiento 6 meses después de la publicación de la ley, cosa que no ha pasado. Bien, pues les agradezco muchísimo sus participaciones en este panel, doctor Merino, ingeniero Moya.